Supongamos que ustedes tienen en su proyecto, ¿sí?, una clase auto. Pongamos que tengo acá una clase auto. Y de alguna manera, ustedes dicen, mira, yo necesito que solamente exista, no vamos a hacer con auto, vamos a eliminar auto, esto están apurados ustedes. Vamos a borrar auto. Supongamos que estamos en un juego, ¿sí? Y tenemos, no sé, un juego de fútbol. Y tenemos jugadores. O sea, yo podría querer tener una clase de jugadores y limitar la cantidad de jugadores que haya en la cancha, o tener una clase cancha. Bueno, y yo digo, no, mira, yo necesito que cuando empiece el juego exista una sola cancha, ¿sí? Que no se puedan instanciar más de una cancha, ¿ok? Entonces, si yo tengo una cancha, ponele, ¿qué atributo le podríamos poner a una cancha? A ver, dígame un atributo. Ancho, Longitud que tengo. largo, Largo podría ser, ¿sí? Capacidad. Podría ser largo, el tipo de piso, depende del tipo ¿no?, de deporte, ¿no? Pero bueno, ponele que tengamos largo, ¿sí? Ahora, yo pregunto, ¿qué es lo que me permite a mí que yo pueda construir una cancha desde otro lado? ¿Qué es lo que me permite a mí, que tiene la clase cancha? constructor. El constructor, claro. O sea que, por más que yo no haya puesto en cancha un constructor, está el constructor por defecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces yo podría, cancha, cancha 1, crear tantas canchas como quiera, ¿no? Tantas canchas como quiera. Bien. Entonces, ¿qué harían ustedes si no quisieran que se pueda crear una cancha? ¿Cómo harían para que yo no pueda hacer un new de cancha? A que sea abstracta. Y no una clase abstracta, ¿no? Ah, que no sea abstracta, entonces. Sin O que sea, sea que sea. abstracta, sin que sea Ok. una interfaz, ¿qué se les ocurriría a ustedes hacer para que yo no pueda hacer un new de cancha? ¿Podría ser un atributo, profe? Y pero fíjate que cancha tiene un atributo que es largo y... No, para controlar. Si ya existe El una, constructor sea privado. A ver, yo podría en esta clase que se llama TP13 poner un atributo, ¿sí?, de tipo cancha y controlar en el main que si ya existe una cancha, pero a ver, nada quitaría que pueda crear otra cancha, ¿sí? Si yo, vamos, a ver, Juan creó la cancha y yo la voy a usar, ¿sí? Juan me dice, tratar de no usar más de una, tratar de usar una sola cancha. Bueno, queda en mí si voy a usar una o no. ¿Estamos? Pero Juan dice, no, este me va a crear dos canchas, o me va a crear más y rompe todo. ¿Qué haría Juan? Lo que me dejaba decir ahí el compañero. Lo pongo en privado. ¿A quién pongo en privado? El ¿Qué pondríamos? constructor. El constructor, exactamente. Entonces, yo sé que si una clase tiene un constructor, por defecto es público, ¿sí? Generalmente es público. Pero yo le puedo poner el modificador que quiera. Si yo lo pongo como privado, al constructor de cancha, ¿sí? Si yo lo pongo como privado, eh, fíjense, si yo lo pongo así como privado, yo ya, y tengo un constructor, ¿sí? Ya el constructor por defecto ya no está más. Si yo pongo explícitamente un constructor, ya el constructor por defecto no está más. Por ende, chao, ya no puedo crear una cancha, ¿sí? Ya no puedo hacer new de cancha. Ah, pero yo quiero a esto. Quiero tener en una variable de tipo cancha, una cancha. Quiero guardar acá un objeto de tipo cancha. ¿Sí? No puedo hacer un new porque es privado el constructor. ¿Qué harían ustedes
¿Cómo resolverían eso para que yo pueda tener un objeto cancha acá? ¿Qué modificación podrían hacer en la clase cancha? ¿Me entiendes? Si bien yo no puedo hacer esto, no puedo hacer un new de cancha porque no me deja, no compila, porque cancha tiene un constructor que es privado, ¿ok? Ya restringí de que no puedan crear cancha. Bien. Entonces ahora quiero, de alguna manera, ¿sí? Decirle a cancha, dame un objeto de tu tipo. ¿Qué harían? ¿Qué modificación harían? ¿Qué deberían agregar en cancha? No la, no la podemos crear en la clase de cancha Sí, a la instancia y puedo, pasarla al main. yo acá podría hacer y pasársela al main. Pero para que eso suceda, ¿qué tendría que tener cancha? ¿Un qué? ¿Qué le pongo? Un método. Un método. Bien. Estático puede ser. Claro. No, no tiene que ser un método común y corriente, porque no voy a poder instanciar. Va a tener que ser un método estático, ya que para usar un método estático de una clase no necesito tener una instancia, ¿no? Porque es un método de la clase, ¿sí? No de una instancia. Entonces, que sea por lo menos público, ¿qué tipo de objeto tiene que devolver? Cancha. Una cancha, ¿sí? Y este le puedo poner crear cancha. Y ¿No este, sería más conveniente llamarlo get cancha o get instancia de cancha? vamos a poner acá, yo le pondría get si devolviera un atributo de lo que tengo acá adentro, ¿no? ¿Ah? Pero vos le podés poner el nombre que quieras, no hay problema. Lo importante es que entiendan, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que acá retorne un nuevo objeto de cancha. Che, pero ¿no era que no podías hacer un new? Sí, no puedo hacer un new, no puedo hacer un new eh, si yo estoy, En eh, el main. si yo estoy parado afuera. Si yo estoy en la misma clase, si yo estoy en la misma clase, puedo acceder a lo privado de la clase. ¿Sí? Puedo acceder. Entonces, si yo ahora estoy en otra clase y quiero un objeto cancha, la única forma que voy a tener para crearlo es decir, a la clase cancha, punto, creame una cancha. ¿Sí? Y ahí tengo. Puedo hacerlo. Pero ¿cómo me aseguro de que alguien no pueda crear más de una? Ah, entonces tendría que tener alguna variable que vaya contando cuántos objetos canchas estoy creando, ¿no? Claro. Y en el método este crear cancha, chequear de que, che, si ya tenés una cancha, no hagas otro nuevo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a poner un contador, evidentemente, a ver, si yo lo pongo acá dentro del contador, cada vez que llame al método crear cancha, la variable contadora se inicializa otra vez en cero. ¿Sí? Si yo acá pongo int contador igual a cero, cada vez que llamen el método se inicializa en cero. ¿En dónde debería poner esta variable? Ponerla En la El cancha, pero atributo. que sea estático. como atributo, ¿no? Entonces debería Sí, sacar como atributo. y ponerlo acá. Pero, Bien. ¿no sería mejor que fuese estático? A ver, ¿por qué sería mejor? Ah, no, no se me ocurre porque la verdad, no. Bueno, Me parece que primero por esto, mira, si yo lo quiero usar acá, supongamos que yo digo acá, si contador es mayor a cero, si contador es mayor, si contador, si el contador Ahora. es igual, si contador es igual a cero, permitime crear la cancha, ¿sí? Permitirme crear la cancha, si es igual a cero. Y, a ver, incrementa en uno contador, cero. Incrementa en uno contador y retornar una cancha. Ahora, si no es igual a cero, es porque ya alguien creó una cancha, ¿sí? Entonces, algo tengo que retornar. Retorno nulo. No te doy ninguna cancha. Ahora, el inconveniente que tengo acá es lo siguiente, ¿sí? Un elemento de tipo estático, a ver, una variable de tipo atributo, como para el privado, todo, es de la instancia, ¿sí? Ahora, yo quiero claro, acceder a esa variable a través de un objeto, de un método que es estático, ¿sí? Que puede existir el método este, puede ser invocado sin necesidad de tener una instancia de cancha. Entonces me dice, mira, si vos querés acceder a algo de la clase cancha, ¿sí?
lo que tenés que hacer es, o creas una instancia de cancha, o ponerlo como estático al atributo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo pongo como estático? Porque quiero accederlo a ese atributo desde un ambiente estático. Y otra cosa que tengo es que el atributo estático, contado, se va a comportar como si fuese un atributo digamos, global. ¿Sí? Todos los objetos de tipo cancha, esto lo hemos probado cuando recién empezamos, ¿no? Todos los objetos de tipo cancha, si yo le pongo 1 a contador, todas las canchas ven 1. A eso bueno. En este caso, la única forma de crear una cancha es a través del método crear cancha. El método crear cancha va a chequear de que no haya creado más de uno. ¿Sí? Es como que es global a la instancia de ejecución de este programa, vendría a ser, ¿no, profe? Igual. Sí, señor. Sí, señor. Fíjense acá que si yo muestro C1, acá, ¿sí? Debería aparecer algo, yo ejecuto, debería aparecer el hash code, el toString, perdón, ejecuta el toString de cancha, ¿no? Y muestra esa referencia. Si yo intento crear otra cancha, pero lo escrito bien, cancha 2, igual a new cancha, y, perdón, es cierto que no puedo hacer new cancha. Cancha, punto, crear cancha, ¿sí? Y yo trato de mostrar acá, cancha 2, este debería devolver null, ¿sí? Tendría que decir, no la creo. ¿Ven? Que ya la segunda no me la creo. Tengo una sola cancha. Aprovechemos a hablar más del profe que no está. Ah, ahí volvió. No. Ah. Esa era la pregunta. Está muteado, profe, no te escuchamos. No te escuchamos, profe. No te escuchamos. Tengo que abrir el micrófono. Bueno, vieron que cuando ejecutamos la segunda cancha, eso lo alcanzaron a ver, ¿no? Cuando instanciamos le pedimos a crear cancha, una segunda instancia, ya como No, eso no lo vimos. No lo vimos. IPv6, fíjense, la primera instancia muestra el hash code, ¿sí? Y la segunda instancia, el segundo print line de la línea 15, muestra null, ¿sí? Como que no me creo otra cancha, ¿sí? Solamente creo una, ¿ok? Acá lo controlamos con un contador, pero yo podría, como lo tienen ustedes ahí, tener acá una variable estática de tipo cancha, ¿sí? Inicializada en null, por ejemplo, y acá decir que si una variable de tipo estática cancha, de tipo null, y acá decir si cancha, la variable, es igual a null, si es nula, hace una cosa, inicializala, cancha, crearle una nueva instancia, ¿sí? Si es nula, y acá puedo checar el código. Entonces, si es nula, crea la cancha, y luego retornar. ¿Sí? Entonces, si ya fue inicializada, como es estática, si ya fue inicializada esta variable, directamente retorna a la misma instancia, la misma dirección de memoria. Ahora, si no está inicializada, la instancia. O sea, la primera vez que yo llame al método crear cancha, inicializo la variable estática y uso esta variable como bandera para saber si ya existe una instancia. ¿Sí? Y acá sería básicamente lo mismo. Si FF6, ¿sí? ¿Qué pasó? Ah, perdón. Fíjense Eso sería, que en este caso la ventaja que tengo, miren, así como lo estoy usando, es que la dirección de Si lo memoria mostrás en debugger vas a ver que es el mismo objeto el que está es el mismo apuntando, objeto, ¿verdad? ¿sí? Acá tengo el toString que retorna el hash code de la variable C2, ¿ves? En la misma instancia. ¿Sí? Es una sola cancha, digamos. Por más que yo acá le pedí crear cancha, él en esta implementación de código, como ya existía una cancha, no me devolvió null, sino que me devolvió la misma referencia. ¿Sí?
Entonces, en el caso de ustedes, la clase conexión tiene una variable de tipo conexión adentro, ¿no? Entonces, eh, creo que de tipo connection, lo que guarda, inicializada en null, una variable estática. Entonces, tienen un método para crear la conexión, que se llama crear conexión o get conexión, una cosa así. Ese método tiene que devolver un connection, ¿sí? ¿Se acuerdan que con el connection ustedes podían crear un prepare de statement? ¿Sí? Bueno, entonces, eh, la clase conexión con X implementa el patrón singleton, ¿sí? Ya que tiene el constructor privado y tiene un método estático para que yo pueda crear instancias, ¿sí? De un objeto. En este caso, el objeto que estoy creando es de tipo connection, ¿sí? ¿Estamos? Pero bueno, entonces, la estructura, la forma en la que está armada la clase conexión, me garantiza a mí de que solamente exista un solo objeto conexión durante toda la vida de mi aplicación, ¿sí? Que no haya varias instancias de conexión, ¿sí? Dando vuelta por ahí. Que si ejecuté la clase alumno data y creo una conexión, y después ejecuto la clase inscripción data y creo una conexión, haya dos conexiones dando vuelta, ¿sí? ¿En Abuel? Profe, para este caso, que era lo que quería consultar antes, para este caso, ¿hace a la diferencia a nivel práctico que esté el modificador static en el atributo cancha? Porque tal y como nosotros estamos programando esto, siempre habría una única instancia de cancha y por ende las ventajas de que el atributo sea estático, según yo veo, no se aplicarían acá, digamos. Fíjate, Quizás semánticamente está bien, digamos, pero a nivel cuando hacen, práctico no se ve ¿vieron cuando diferencia. hacen connection con, cuando hacen el con close, que cierran la conexión? No se borra la referencia de conexión. Queda abierta la conexión. Queda el objeto connection, ¿sí? Cerraron la conexión, pero lo pueden volver a usar. ¿Estamos? Eh, sí, ¿Sí? Y fíjate que vos, en cada clase data, vas a usar una conexión. sí. ¿No? Y ten en cuenta esto, que en tu aplicación vos podrías tener abierta la ventana del formulario de alumnos, que tiene una conexión, ¿sí? Que va a usar la conexión para poder acceder a los alumnos, y podrías decir, che, a ver, ¿y qué materias tengo? Y abrir la ventana de materias, ¿sí? Que usa materia data, por ejemplo, ¿tá? Y si fuera así, que el formulario de materias usa materia data, que también usa en la conexión, tendrías dos instancias de conexión, usando la misma base de datos, y harías un desperdicio de memoria. ¿Sí? ¿Estamos? El que sea estático acá, el que sea estático acá es porque lo estoy usando puntualmente desde el método estático de este crear cancha. ¿Sí? Y lo que te garantiza de que no puedas hacer varias instancias es que acá, de la clase cancha en este caso, es el constructor privado. Fíjate en la estructura de